Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:05 de la mañana, son varios los temas como había mencionado. Voy a comenzar por el que se ha producido o el que, digamos, tiene su epicentro en el Congreso de la República. Ahí hay algo que está sucediendo hace unos pocos días, y es que el razonamiento más práctico de los congresistas o pragmático de los congresistas ya no tiene que ver con su filiación doctrinaria política, porque no la tienen, con su vinculación de lealtad frente a quien como locomotora jaló algunos votos para seguramente favorecerlos en el último proceso electoral. No tiene que ver con la fuerza que el partido fujimorista expresaba hace algún tiempo, y que no solo podía arrinconar un gobierno, sino llevar a la renuncia al presidente de la República, y que desde ahí había ofrecido a los que eran partes de esta agrupación pues un nivel de poder que antes no podían tener, y que en grupo esto les facilitaba la vida a cada uno de los integrantes de esta organización en el Congreso. Pero lejos están esos días, porque ya la coyuntura y el movimiento que se ha generado en el ámbito político, desenmascarando la actuación del fujimorismo, arrinconándolo en su pretensión de seguir manejando el gobierno, pues han terminado no solo dejando desubicado a algunos de sus principales líderes, en particular a Keiko Fujimori, sino en una burda reacción han terminado creo que haciendo movimientos innecesarios que cada vez han sido más perjudiciales para sus propios objetivos. La defensa de los operadores de una red criminal dentro del sistema de justicia les ha pasado la factura, y han terminado jugando en contra, por cierto, de sus intereses de vincularse positivamente con la población. Los índices de aprobación de Keiko Fujimori llegan a 11%. Pero no solo eso, sino también ya en el reacomodo político, un presidente con más iniciativa, con la posibilidad de que pueda establecer un vínculo, una alianza con quienes resulten ganadores del proceso electoral el 7 de octubre, y finalmente con la posibilidad que te da ser el Ejecutivo y ahondar o desarrollar o producir algunos cambios en infraestructura importantes, o el desarrollo de obras que son la base para el buen relacionamiento de los congresistas, pese a que ellos nada tienen que ver con eso, con sus electores, pues ha hecho que la mayoría de los fujimoristas en el Congreso empiecen a mirar distinto la propia coyuntura. Claro está que uno de los elementos que inteligentemente el gobierno, políticamente inteligente, el gobierno ha utilizado y ha generado este tipo de malestar con su lideresa es la cuestión de confianza y la posibilidad del cierre del Congreso. Entonces los congresistas han dicho, mira, ni hablar, ¿qué me ofrece Keiko Fujimori hoy? ¿Qué me ofrece un mejor relacionamiento con el gobierno hoy? Y se dan cuenta que donde hay más margen de maniobra y por lo tanto más posibilidades de reactuar políticamente es no peleándose con el gobierno. Por eso es que a tono de favorecer y estar de acuerdo con las reformas han salido a decir que no les parece seguir insistiendo en una lógica obstruccionista frente a lo que el presidente está proponiendo. Y ahí es donde se han ido expresando de varias maneras. Unos, por supuesto, con la firma de este documento, donde 28 fujimoristas han dicho, nosotros creemos que antes del 4 de octubre tiene que aprobarse estas reformas. Y la otra, que es más notoria y parecería más creciente, es la disconformidad de gente que antes era del cogollo de Keiko Fujimori, que ahora parece estar viendo con distancia esta manera de cómo ella está buscando darle un desenlace a esta historia. Y me refiero concretamente al señor Salaverry. Ayer ha vuelto a plantear un matiz y una diferencia, me parece, que no sé si es sustantiva, pero por lo menos así parece, en un escenario donde ya varios están saltando del barco fujimorista antes de que éste termine de hundirse. Ha dicho que el Congreso tiene que asumir una posición firme contra la corrupción y tiene que repensar lo que decidió en el caso de Hinojosa Pariachi. ¿Y qué cosa decidió en el caso de Hinojosa Pariachi? Por mandato expreso de Keiko Fujimori, está clarísimo, de que él ha cometido algunos actos de corrupción, pero que no pertenece a una acción criminal. Es decir, está en contra de lo que dice el Ministerio Público, está en contra de lo que todos hemos podido ver o escuchar a través de los audios, y está en contra de lo que todos creemos fue esta organización de los cuellos blancos del puerto, y que funcionó y buscó generar impunidad para distintos sectores. En el Perú
solo los implicados en estos casos de corrupción, probablemente parte de sus familiares y los fujimoristas, defienden la posición de que esto no tiene que ver con redes de corrupción, sino más bien con hechos aislados. Y eso Salaverry ha dicho que no es correcto, que tiene que volverse a discutir, y ojalá en el Pleno se pueda en serio plantear un tema como este, que significa que la importancia del papel y el rol que ha cumplido Ignacio Pariachi es porque era partícipe de una organización criminal y era el cabecilla, uno de los principales cabecillas. Eso dice el Ministerio Público, y el Congreso no podría decir una cosa distinta. Pero eso se va a discutir en el Pleno, y otra vez el fujimorismo va a tener que retroceder. Acusaron al congresista Pacori de haber hecho un mal informe y que por eso no votaron a favor de la relación de Inostroza con una organización criminal. Mentira, el informe es muy consistente, tiene elementos que me parecen sustantivos que dan cuenta de esta vinculación, y lo único que ha hecho que los fujimoristas no apoyen esto es el interés de proteger al hermanito, al que tiene su amigo en la Plaza Bolívar con el que habla siempre, y al que, por cierto, llamaba permanentemente en épocas de apremio cuando necesitaba darles consejos de cómo verse en el ámbito judicial. Recordarán ustedes esa persecución que hace Inostroza Pariachi para hablar con Héctor Becerril el día que José Domingo Pérez, con autorización de un juez, allana los locales de Fuerza Popular. ¿Para conversar sobre qué? Para darles consejos en base y sobre qué. Ya ustedes imaginarán o le pondrán la respuesta que corresponde. Entonces, eso me parece que es interesante, y creo que van a llegar al 4 de octubre con todo aprobado, porque no les queda otra, tienen miedo de que se cierre el Congreso, y ese es un asunto que ha terminado siendo fundamental para que la población esté tan agradecida con el presidente y el presidente esté tan favorecido por lo que las encuestas dicen hoy en su índice de popularidad, que ha crecido de manera significativa y su desaprobación ha disminuido en un 15%. Eso quiere decir que la gente valora que esos cambios se den. Pero sobre los personajes relacionados a esta historia de los cuellos blancos del puerto y todo lo que alrededor de este accionar se ha producido, pues hay algunos personajes muy interesantes que habría que prestarles mucha atención. Pero antes de eso, Carlitos, no sé si demos la posibilidad a esta hora ya de poner lo que dijo el señor Daniel Salaverry, que es presidente del Congreso, sobre lo que debería ser, o el cambio de actitud que debería tener el Parlamento en torno a los casos de corrupción, poniéndose a tono con el presidente de la República, a quien fue a buscar seguramente para, en términos personales, comprometerse con la idea que tiene el presidente, pero sin necesariamente estar seguro de que lo iban a acompañar o no los parlamentarios de su propia agrupación política. Creo que no lo van a acompañar todos, pero la mayoría al final algún argumento tendrá que encontrar para no ponerse espaldas a la población y por fin hacer algo que pueda ser significativo. No por voluntad, pero eso la verdad poco importa. Hay que impulsar las reformas, se necesitan votos, y como se dé será importante, pero quedará registrado en la historia la resistencia de Keiko Fujimori para que esto cambie, porque eso puede terminar siendo ya el inicio del final de su participación en la política. Había cuenta, perdió ya 2 elecciones, y la tercera, que aquí al 2021 realmente la tiene color de hormiga. Vamos a escuchar qué dijo el señor Salaverry. Tengo la esperanza de que este jueves, ya en el Pleno del Congreso, pueda haber una posición un poco más reflexiva al respecto y podamos tener un informe también mucho más consolidado a nivel de argumentos jurídicos, ¿no? Yo hablo de reflexionar, de pensar cuál es la decisión que se tomó, por qué se tomó esta decisión, en base a qué se tomó esta decisión, y tenemos la oportunidad este jueves, cuando ya se ve en el Pleno, de poder, no voy a decir corregir, pero de poder tener una posición firme, frontal, contra la corrupción, que es lo que quiere finalmente todos los peruanos. Bueno, está claro, al margen de que él trata de dosificar el argumento y decir de que reflexionar, buscar, no voy a decir corregir, pero pensar bien si estamos a favor del centro de corrupción. Lo que está diciendo en términos concretos es que es una vergüenza que el Congreso de la República, donde mayoritariamente su agrupación hace lo que le da la gana, ¿no es cierto?, tiene que darse cuenta que si sigue con esta pachotada, con este asunto grave que favorece la corrupción, va a terminar finalmente blindando a los corruptos. Eso es lo que ha dicho de alguna manera Salaverry. Vamos a ver qué caso le hacen. No sería la primera vez que más bien lo ningunea, pero yo creo, más que por el llamado que hace Salaverry, sino al final
por un asunto de sobrevivencia en términos de que no quieren perder las comunidades del Congreso, pues van a tener que aprobar estas cosas para evitar que pueda volverse a generar un ambiente favorable para el cierre del Congreso, que es lo que menos quisieran que pase. Esas han sido las palabras del presidente del Congreso de la República. Y decía que hay que ver a otros personajes. Por ejemplo, el día de hoy son las 7:16 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. El diario Perú 21 saca en su portada algo muy interesante. Dice: juega sucio. Oviedo se quedará un año más en la Federación Peruana de Fútbol. Bases deportivas se adelantan a modificación de la ley y convocan a elecciones para diciembre del 2019. ¿Qué significa esto? ¿Quién es Edwin Oviedo? Edwin Oviedo, antes de que sea presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pues era una persona muy cuestionada por su vínculo con una organización criminal que se llaman los Guachiturros, donde se le acusa de ser autor mediato de la muerte de por lo menos 2 personas. Entonces él, en su condición de dirigente de un grupo de fútbol y además luego ya en la federación, no solo ha sido denunciado, sino ha sido acusado por estos graves delitos. De hecho, hay un fiscal que se llama José Luis Carrasco en Lambayeque que lo ha investigado y tiene la convicción, y yo le creo, de que puede estar involucrado en esa organización también criminal. Pero él buscó, digamos, en su acomodo en el fútbol, en la federación y en su vinculación con Inostroza y otros, pues todas las garantías para la impunidad en un caso tan grave como el que yo acabo de mencionar. Pero para eso necesitaba que la coartada esté bien elaborada y tenía que empernarse en la federación para tener el argumento de que desde ahí estaba haciendo cosas importantes e interesantes y que en los últimos tiempos han sido saludadas porque hizo un papel importante en la participación de Perú en el Mundial y el camino hacia él, por supuesto. Pero no tiene nada que ver con lo otro. Una persona puede ser excelente en algunos temas, pero puede ser un delincuente al mismo tiempo. O sea, eso no es un asunto que lo libere de la responsabilidad. Por eso es que hay una discusión penal sobre su participación en crímenes tan graves como el asesinato. Pero resulta que hace algún tiempo Daniel Salaverry, que hoy se ha convertido temporalmente en uno de los que ya no está del todo de acuerdo con Keiko Fujimori, presentó una ley que se llamó la Ley Oviedo para favorecerlo y para permitir que él se quedara en la federación más tiempo del que estaba establecido. Y eso se criticó mucho, se cuestionó, y finalmente en ese momento ni la Conmebol ni la FIFA cuestionaron el hecho de que se saque una ley con esas características. Pero sin embargo, cuando en el Congreso de la República se pidió que se revisara esa ley para tratar de poner algunos candados y evitar que este señor se quedara todo el tiempo que inicialmente se había previsto, pues las federaciones o las bases deportivas de la federación se adelantaron y sacaron un cronograma diciendo que ya a propósito de la ejecución o concretación de la ley, pues ya se había establecido el cronograma y por lo tanto esa ley no se podía cambiar. Cuando en el Congreso habían voces que decían hay que cambiar esa ley porque es una ley que hecha con nombre propio. Entonces ahora que quieren modificar la ley para que Oviedo no se quede, porque esa es su coartada para defenderse del ámbito judicial, pues la federación se ha quejado y la Conmebol se ha pronunciado y ha dicho que si se modifica ese cronograma y por lo tanto la ley que le daba pie, pues lo que va a pasar es que van a sacar a la Federación Peruana de Fútbol de todas las competencias internacionales FIFA. Y eso es, yo creo, claramente una amenaza, un chantaje, porque estos son asuntos que tienen que ver con la permanencia de un personaje tan oscuro y me parece siniestro, que tiene que rendir cuentas a la justicia y sobre todo tiene otras cosas que explicar todavía un vínculo claro y notorio con los cuellos blancos del puerto y en particular con Inostroza Pariachi, con quien tenía una relación muy fluida. Pero se dan cuenta cómo Oviedo fue beneficiado, ahora busca la coartada para defenderse de ahí, pero sin embargo IDL Reporteros ha publicado ayer una fotografía y unos videos, o un video, que son muy interesantes, son del todo interesantes. Pero guárdense ahí un ratito. Primer personaje, Oviedo, ya lo tienen, ¿no es cierto? Registren ahí, tomen la placa, Oviedo. El otro personaje interesante se llama Héctor Becerril.
Héctor Becerril, que es, digamos, una maravilla, porque es el fujimorismo en estado natural, sin retoque, sin Photoshop, así como nacen, con esa vena autoritaria, con esa poca inteligencia y con esa beligerancia que es propia de quien antes se dedicaba a desalojos, ¿no es cierto? El señor Becerril ayer ha sido salvado por la Comisión de Ética en el Congreso, ha desestimado el pedido de investigarlo, porque dice que hay que esperar, que dice la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Y cuál es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Aquella comisión que dice que está muy ocupada en las reformas y por lo tanto no puede estar viendo el caso de los personajes vinculados a esta red criminal, y que ya en el caso Chávarri tiraron la pelota hacia adelante y fíjense ustedes que no lo han vuelto a retomar. Entonces con Becerril están también, así como con Chávarri y con Inostroza, porque Becerril, Chávarri y Inostroza se parecen muchísimo, están siendo blindados. Y ayer ha habido una expresión nueva, o no es cierto, reeditada de este blindaje. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con el señor Becerril? Que es otro personaje, junto con el señor Oviedo, muy cercanos a quienes protagonizaban esta red criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, y en particular tenían cercanías con Tonito Camayo, Antonio Camayo, que es el tercer personaje. Tomen ustedes nota, hoy día Oviedo, Becerril y Camayo, esos tres personajes juntos en una celebración de cumpleaños del señor Camayo. Y claro, usted puede decir, pero ¿cuál es el problema? Que estén vinculados. Hasta ahora, Carlitos, yo no sabía, y eso no tengo el dato claro, pero creo que no, Becerril nunca había dicho que es cercano a Camayo, ¿no es cierto? Nunca había explicitado que es amigo, que es pata del alma, que se reunían, que iba a su cumpleaños, que se vestían de blanco para sus celebraciones. Y esa amistad, esa cercanía es interesante, porque recuérdense que Tonito Camayo es el que llama en Sosa Pariachi y le habla de una reunión con la señora K. Y es Camayo y otros que hoy día están ya encarcelados en el marco de una prisión preventiva los que han dicho que la señora K era Keiko Fujimori, que sí hubo la reunión con Keiko Fujimori y de Inostroza Pariachi, y que ahí había unas tratativas. Entonces el señor Becerril, que aparece instalado ahí, muy cercano a Oviedo, muy cercano a Camayo, es importante en términos de todo el armatoste que había de corrupción ahí para favorecer, entre otros, a políticos. Es decir, Becerril era un operador de Keiko Fujimori, con Inostroza, con Camayo, con los que están involucrados hoy día en los Cuellos Blancos del Puerto, y también era el operador para manejar el Consejo Nacional de la Legislatura con Guido Aguila, con Gutiérrez Peve y otros que en el Consejo estaban digitados en algún momento con cercanías con Becerril. Por eso es que todas las cosas funcionaban siempre a favor de los intereses de Keiko Fujimori. De hecho, la esposa de Becerril trabajaba en el Consejo de la Magistratura, los asesores de Guido Águila también trabajaban en el fujimorismo, y así el hermano de Guido Águila trabajaba en la bancada Fujimori. Es decir, todo esto es parte de un entorno, y Becerril era central en ese engranaje, era la bisagra entre estos dos sectores. De hecho, una de las personas que más insistentemente buscaba a Inostroza para coordinar con él era Becerril. Entonces Becerril, Camayo y el señor Oviedo, juntos en el cumpleaños de Camayo el año pasado. Eso lo ha publicado el día de ayer, hoy día en la madrugada, y de los reporteros. Yo quisiera que ustedes lo puedan observar. Vamos a ponerles, que nos están siguiendo a través de las redes sociales o de la televisión, la fotografía que da cuenta de el cumpleaños. A ver, así dice IDL Reporteros en su 27ª entrega Corte y Corrupción, fiesta de cumpleaños. El 13 de febrero de 2017, Antonio Camayo cumplió 50 años y lo celebró como una entrega del Oscar. Dice, efectivamente, la escenografía era como una entrega del Oscar. Era entonces un muy próspero empresario con todo tipo de interesantes relaciones y operaciones, algunas de las cuales lo tienen hoy en prisión preventiva por el caso Lavajuez. Ahora le presentamos fotos y un video de este memorable evento, y efectivamente hay una fotografía, ahí está, hay dos fotografías. Esa es una primera fotografía donde aparece al medio el cumpleañero Tonito Camayo, amigo de muchas personas, y alrededor pues unos personajes que parecería ser, eran muy familiares para él, muy cercanos, muy amigos. Está, quienes están haciendo a través de la televisión, la red lo están viendo, al costadito, abrazado, con una sonrisa de oreja a oreja, está medio, ¿no es cierto?, con la camisa medio salida,
de tanto haber celebrado seguramente el cumpleaños de Camayo, Héctor Becerril, él salvado por su bancada en el Congreso de la República, muy abrazadito con Tonito Camayo, de un lado, y de otro lado, bien abrazadito de Edwin Oviedo. Tres personajes centrales para descifrar el accionar de los cuellos blancos del puerto y para desarrollar el vínculo entre el fujimorismo y, por cierto, esta organización delincuencial que, entre otros, favorecía a los políticos también que necesitaban ayuda judicial. Esta fotografía es muy interesante y ahí aparece. Esto fue el 2017, o sea, hace un poquito más de un año. Miren la cercanía que Becerril nunca admitió y que ahora ahí aparece de una manera muy nítida. Hay otra fotografía, y le agradezco a Lucho Arrecio, Manuel Rojas y Carlito Ancul, que están trabajando aquí de temprano para que todo esto salga bien. Esa fotografía es interesante porque tiene una leyenda abajo. Ahí está, yo la voy a leer, no importa que no aparezca, yo se la voy a leer. Quienes lo están mirando, ahí sale igual. Ahí ya no está Tonito Camayo, pero están sus invitados. ¿Y quiénes son sus invitados? ¿No? Entre los invitados destacan, desde la izquierda hacia derecha, el empresario de Topitop, Aquilino Flores, el general Policía Nacional del Perú, Jorge Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, el exdirector del diario Ojo, Víctor Ramírez, el general en retiro, Mauro Remigio. Ese es otro personaje también muy importante que hay que hacerle seguimiento en sus contactos y sus relaciones, y el congresista fujimorista, ¿no?, Héctor Becerril. Además está con una pose así de actor de secundario de una película hindú, ¿no? Ahí está el señor Becerril, con una mirada, ¿no?, profunda. Ahí está, con un trago en la mano. No, Camayo está al otro lado, ahí está con Camayo también, celebrando los 50 años de Toñito Camayo, que no es que no se conocían, que yo Becerril era pues una persona casi inmaculada, que no tenía vínculos con ninguno de estos. Ahí hay una fotografía extraordinaria que da cuenta de las relaciones. Y uno no invita a su cumpleaños pues a cualquier persona, sino a gente que conoce, ¿no es cierto?, y tiene algún tipo de relación. Y ahí está el señor Héctor Becerril bien plantado con su amigo Tonito Camayo. Pero vamos a seguir. Esto se produjo en el cumpleaños, que era todo dar. Además parece que, no sé si era la casa de Camayo, pero es enorme, tiene un jardín enorme, pusieron alfombra roja y celebraron al estilo de la entrega de los premios Oscar. Y aquí hay un personaje muy interesante también, que es bueno ustedes conozcan en su real dimensión, porque claro, cuando estaba en la radio, porque creo que ya no está, mira, qué tanto habrá sido su comportamiento en la radio en la que estaba, que han tenido que sacarlo porque ya no podían, digamos, manejar esa relación. Hablo de Philly Butters. Para todos los que lo conocen, un personaje pues que en la mayoría de los casos trataba de rellenar su poca cultura o la verdad ignorancia en varios temas con adjetivos que utilizaba para despotricar contra sus enemigos políticos, y que en buena medida tengo yo la impresión, por la relación que él tiene con los auspiciadores, que dice son mis clientes, casi ha pedido seguramente por alguno de ellos para atacar a uno y a otro. Él dijo que él no solo no era parte de la empresa de Toño Camayo, que le parecía que él había engañado, inclusive amenazó con denunciarlo, porque dijo que efectivamente él lo había puesto en su directorio sin consultarle, y que él era una persona que en este momento no solo no tenía ningún vínculo con él, sino que más bien estaba del otro lado a propósito de lo que se había descubierto en los cuellos blancos del puerto. Y que además el señor Camayo, cuando tuvieron una relación, era comercial y era uno de los aportantes a su programa de radio más pequeños, uno de los que menos aportaba a su programa, porque él, digamos, ganado por sus complejos, siempre se cree ser mejor que todos, tener más plata, que es un exitoso, en fin, todas las cosas que ustedes ya la han escuchado en más de una oportunidad. Pero el 2017
tenía una cercanía, la verdad, indiscutible con Camayo, que yo creo, de cara a la investigación que se está haciendo, va de alguna manera a tener que ser convocado para preguntar algunas cosas que él hasta ahora ha buscado desestimar. Una muy buena entrevista que le hizo Beto Ortiz hace poco, habla, por ejemplo, de una tremenda casa que sea un departamento que se ha comprado en el Golf de San Isidro, ¿no? Y que está a nombre de una tercera persona y que no quiere decir quién es esa persona ni cómo se lo ha comprado, y en fin, varias de las cosas que ahí se han podido identificar, me parece, podrían ayudar a entender los complejos vínculos que este señor ha tenido con otros personajes, entre ellos Tonito Camayo. Pero esto, escuchen ustedes, porque esto es un video irrefutable, indiscutible, donde Philly Butters llega al cumpleaños de Toño Camayo. A ese cumpleaños donde está Becerril, llega Philly Butters y se manda un speech a favor o resaltando las virtudes de Tonito Camayo, del cual reniega y despotrica hoy, porque dice que no solo no es su amigo, sino que es una persona que ahora le parece, le merece el mayor desprecio por haberlo utilizado. Pero parece que el 2017, hace un poquito más de un año, no tenía esa apreciación, y pese a que él dice que él se peleó con Toño Camayo cuando no lo acompañó como auspiciador a la nueva radio después de lo que votaron de que lo votaron de otra radio, pues dice que no ha tenido contacto con él. Eso no es verdad. Lo que muestra este video es que más bien el contacto era fluido, y que si en algún momento hubo asperezas, estas se limaron muy rápidamente. Él cuenta que se tuvo que regresar de la playa manejando como 150 kilómetros para estar en el santo de Tonito Camayo, y se manda un discurso. Escuchen ustedes a el señor Philly Butters hablar sobre su amigo Tonito Camayo. Esto es bien interesante. No lo hace ya de la manera procaz, lenguaraz, con la que tenía acostumbrado mucha gente referirse en las mañanas, sino al contrario, muy amigable, muy lisonjera, muy benévola, con alguien que hoy día está preso por ser partícipe de una organización criminal. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Vamos a escuchar cómo se refería el señor Philly Butters de su cliente, porque este es un periodista que dice ser periodista, pero que tiene clientes, como si los periodistas tendríamos. Los periodistas no tenemos clientes. Ya esa manera de ver esta profesión, este trabajo, hace, digamos, la sospecha, ¿no es cierto? Vamos a escuchar qué dijo el señor Philly Butters de su amigo Tonito Camayo. ¿Va a contestar? Bueno, yo estoy realmente muy contento. Me van a disculpar la facha, me vengo de la playa, he manejado unos 150 kilómetros para estar acá con Antonio en su cumpleaños, y yo siempre le voy a agradecer a Antonio ser la primera persona que creyó en el proyecto que nosotros tuvimos hace muchos años. Fue el primer empresario que apostó por nosotros, y gracias a Dios nos ha ido casi tan bien como a él, ¿no? Y la mayor riqueza de Antonio no es precisamente el gran emporio comercial que es Isamoto. La mayor riqueza de Antonio es ella y sus hijas, ¿no? Lo más importante que tiene Antonio en la vida no es el dinero, porque el dinero se puede hacer o se puede deshacer, como estamos viendo últimamente con tanta gente que aparentemente tenía mucho poder y mucho dinero y ahora no tienen nada, y no va a poder disfrutar de lo que disfruta ahora Antonio. Yo toda la vida le he dicho, como me amarrete, gasta, viaja, vacila, ¿cierto? Y eso es lo mismo que le digo ahora, ¿no? Aprovecha, vete de viaje, disfruta con tus hermanos, disfruta con tus amigos, disfruta con tus hijas, que son tu mayor bendición. Y por supuesto, desde donde me toque estar, acá en el futuro, yo voy a estar siempre agradecido con Antonio, que tiene mi mayor cariño, respeto y admiración. ¡Feliz día, Antonio! De dónde está, no sabemos dónde está ahora Philly Butters, pero digamos le va a tener siempre estima y cariño y respeto a Toño Camayo, porque él es una persona que apostó por él, y es una persona que el 2017, ¿no es cierto?, recibía este tipo de homenaje de Philly Butters. Entonces ahí me parece que hay un dato muy interesante sobre la vinculación. Todo se va a ir conociendo de quién es quién, cómo se reunían y qué tipo de relaciones habían generado en los últimos tiempos. Pero es interesante todos los días poder encontrar nuevos elementos para estimar la dimensión real de los vínculos que tenían quienes participaban de esta red delincuencial que hoy día se está investigando. Y ojo, se está investigando de manera independiente porque hay fiscales, en este caso mujeres muy valientes, inteligentes y, por cierto,
con mucho coraje, están haciendo un trabajo impecable y poco a poco se va a ir conociendo mucho más seguramente lo que hasta ahora se ha podido conocer en este caso. Eso quería compartir con ustedes. Esto gracias a IDL Reporteros, que ha publicado esto, digamos, en la madrugada de hoy. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y seguimos analizando, comentando algunos temas que ojalá sean de su interés. Ya vuelvo. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.